lo que le corresponde al Infonavit dentro del Programa Nacional de Viviendas, 1 millón de viviendas, es la construcción de 500,000, para lo cual la presidenta nos instruyó la constitución de una empresa. Se requería para esta constitución de la empresa un cambio constitucional y cambio a la ley del Infonavit. El cambio constitucional ya se dio, la ley del Infonavit ya pasó por la Cámara de Senadores, ahora está en la Cámara de Diputados. Esperamos que en los próximos días ya quede resuelto el tema de la reforma del Infonavit para empezar ya con la construcción. Sin embargo, hemos empezado con algunas acciones para que una vez que esté aprobada la ley del Infonavit, iniciemos de inmediato. Decirles que en términos de reforma territorial, de reserva territorial, hoy el Infonavit ya tiene reserva en 30 estados, tenemos 143 predios que suman poco más de 500 hectáreas, donde potencialmente podemos construir ya más de 86,000 viviendas, más o menos, un poquito más de la meta que tenemos para este año. Esto no significa que ya estamos tranquilos. Este año, aparte de construir estas viviendas, tenemos que procurar el suelo del próximo año. Entonces, pero por lo pronto, en términos de suelo que se requiere para este año, diríamos que estamos ya un poquito tranquilos en ese sentido. También hicimos un convenio con el Instituto Tecnológico Nacional de México y en el primer trimestre de este año vamos a tener ya 114 proyectos arquitectónicos que se nos van a entregar, algunos en enero, otros en febrero y otros en marzo, en estos estados que aparecen en la lista. Quiero recordarles que hemos estado hablando del congelamiento de crédito. Les quiero hacer muy brevemente un recuento. El Infonavit tiene 6.2 millones de créditos otorgados, su cartera, de los cuales 4 millones tienen la característica de que aunque el derechohabiente pague sus intereses y su aportación de capital, estos créditos suben, son 4 millones, casi 2 de cada 3 créditos otorgados por el Infonavit. Hablamos con la presidenta de inmediato nos instruyó que se resolviera el problema y se congelaron ya 2 millones de créditos. ¿Qué significa congelar? Que ya no van a seguir subiendo como venían haciéndolo. Y no solamente eso, la vez pasada les informamos que adicionalmente al congelamiento de estos 2 millones de créditos íbamos a dar beneficios en el sentido de bajas de tasas de interés, bajas de mensualidad y bajas en los saldos. La vez pasada les informamos que llevábamos 516,000, tenemos un paquete de 60,000 adicionales que en los próximos días los vamos a meter también a estos beneficios, con lo cual llegaríamos casi a los 590,000 créditos que no solo se congelaron, sino que ya recibieron beneficio de quita de interés, disminución de mensualidad y quita de saldos, de manera muy importante. Bueno, el hecho de que estos créditos, que ya tienen muchos años, que se empezaron a dar y que se suspendieron en la administración del presidente López Obrador, con esta característica que los convertía en impagables, trajo como consecuencia que muchos cayeran en cartera vencida. Y al caer en cartera vencida, dentro del Infonavit, quienes venían tomando las decisiones, la Asamblea General, el Consejo de Administración, la propia administración del Infonavit, en lugar de buscar la solución a esa cartera vencida, que evidentemente era derivada de un cobro excesivo o más allá de lo racional y de lo legal, lo que se les ocurrió fue hacer demandas por el hecho de que no podían pagar estos derechohabientes. Esto nos lleva a que en el Infonavit se tome una decisión de judicializar, de demandar a quienes no podían pagar por este cobro excesivo que convertía los créditos en impagables. Entonces, la estrategia fue hacer demandas, pero de una manera poco ética, yo diría que incluso ilegal, porque estas denuncias se hicieron de forma masiva, lo que le llamamos juicios masivos. Esto se empezó a combatir o inició en la administración del presidente López Obrador
Bueno, esto es un poquito lo que decimos, eran consecuencia de que eran impagables los créditos, subían las viviendas que también ya se habían deshabitado, que estaban abandonadas, vandalizadas o invadidas, porque no solamente era el tema del cobro excesivo, sino que las viviendas se construían muy distantes de las ciudades, no eran adecuadas para la gente y eso ocasionó esta cartera vencida. Y bueno, en 2012 se implementó una estrategia de juicios masivos, los que les decía yo, a través de despachos, los cuales cometieron irregularidades, porque no se notificaba a los acreditados. Se incluyeron acreditados que no tenían problemas de pago. Como se hizo masivo y casi fue discrecional lo que hicieron los despachos, incluyeron gente que no tenía problemas y, por ejemplo, un derechohabiente que tenía una vivienda en el Estado de México, lo demandaban en Coahuila, vulnerando su derecho a defenderse, aunque nunca recibía la notificación. En la administración del presidente López Obrador, el presidente le pidió al Consejo de Administración del Infonavit desistirse de los juicios masivos y detener el desalojo de familias. Entonces, en 2020, el Infonavit, en la administración pasada, presentó una denuncia penal en el estado de Nayarit contra despachos de abogados, contra funcionarios del Poder Judicial y local y contra notarios, porque se afectaron 62,000 acreditados de todo el país. Esto es muy importante que se entienda, porque en Nayarit 17,700 derechohabientes no eran de Nayarit, eran de Chihuahua, tenían su vivienda en Chihuahua. 16,500 tenían su vivienda en Tamaulipas, 6,200 en Nuevo León, 20,000 en el resto del país y solo 737 eran de Nayarit. Entonces llama la atención que si bien 1972 derechohabientes tenían su vivienda en Nayarit, solo 737 eran de Nayarit, todos los demás eran del resto del país. Y esto con la finalidad de que el derechohabiente no supiera que lo estaban demandando y no pudiera ser notificado. Esto trajo como consecuencia la denuncia penal, que era un delito, era un procedimiento irregular. Y en aquel entonces fueron acusados un notario, un magistrado, 5 jueces y otros 5 funcionarios. Hoy día, 2 jueces, 3 funcionarios siguen en la cárcel derivado de lo que pasó en Nayarit con el tema de los juicios masivos. El asunto es que en esta administración continuamos con la averiguación porque se nos hacía raro de que esto nada más hubiese ocurrido en Nayarit. Entonces iniciamos una revisión a nivel nacional y miren ustedes lo que encontramos. Aquí está todo el país, todos los estados del país. Voy a tratar de explicarme. Los que están con rojo son los más exagerados, fue donde se cometió de manera mayor los delitos. Pero miren, en el Estado de México, en total se llevaron a cabo 54,700 juicios. Del Estado de México solo eran 79, 54,700 eran de otros estados. Es exactamente lo que pasó en Nayarit. En Tamaulipas, de 42,000, solo 3,500 eran de Tamaulipas y 39,000 casi eran de otros estados. Chihuahua, de 31,000, 30,000 eran de otros estados. Nuevo León, de 26,000, 22,000. Aquí en el caso de Veracruz, que son los más exagerados, de 14,500, 14,200 eran de otros estados. En Yucatán, de 6,357, 6,265 eran de otros estados. Guerrero, de 4,690, 4,630 era de otro estado. Aguascalientes. Entonces, todo esto es una red de corrupción que tenía como objetivo que el derechohabiente no se enterara de que estaba siendo demandado. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, este es un dato importante. En 6 estados se concentran el 86% de las demandas de todo el país, de otros estados. Si le sumamos a esto las demandas masivas de sus propios estados, en 6 estados está el 92% del total nacional de estos juicios masivos. Entonces, ¿cuáles son los estados? Coahuila, Jalisco, Nayarit, Baja California, la Ciudad de México y Morelos. Entonces, miren, en Coahuila, de 167,000 juicios, 157 son de otro estado. En Jalisco, de 76,059 y así sucesivamente. Queda muy claro el procedimiento. Entonces, de 373,000 derechohabientes que fueron afectados en estos juicios masivos, el 80%
302,000 de 373 fueron demandados en otros estados. Solo 71,000 fueron demandados en su propia entidad y en todos los casos las siguientes irregularidades. No fueron notificados personalmente en sus domicilios, como lo marca la ley. Se vulneró el debido proceso, ya que esta gente no tuvo conocimiento de que estaban siendo enjuiciados. Y al no tener conocimiento del juicio, pues el proceso se aceleró, pues no contestó el demandado. Hagan de cuenta que fue en rebeldía, el juicio se aceleró y rápido estos despachos ganaron el proceso, a partir de un procedimiento irregular y corrupto. Ni el Comité de Auditoría, ni la Comisión de Vigilancia del Infonavit, ni los consejeros del Infonavit realizaron ninguna acción. Esto ocurrió y como si no hubiese ocurrido. Ahí está el problema, pero ahora sí que, como dicen el dicho, no pasaba nada. Como resumen, de 373,000 derechohabientes afectados por estos juicios, 249,000 perdieron su propiedad, perdieron su vivienda, 207,000 que se supone que debieron haber pasado a manos del Infonavit, pues no se pueden escriturar porque estos juicios son ilegales, son irregulares. Entonces estos despachos ganaron, pero como es irregular el juicio, pues el Infonavit no puede escriturar. Y estas 207,000 viviendas son de nadie, ni son del derechohabiente original, ni el Infonavit las puede recuperar. Y 42,000 viviendas fueron vendidas por el Infonavit en subastas. Aquí hay un dato que es a resaltar, porque más de 22,000 acreditados que fueron afectados por estos juicios, curiosamente están al corriente de sus pagos. No hay ninguna razón para que los hubiesen metido en esto. ¿Cuánto se les pagó a estos despachos por lo que hicieron? Hicieron un trabajo mal hecho, corrupción, irregularidades, pero sin embargo se les pagó dentro del Infonavit a lo largo de los años, de 10 años, 8 años, el equivalente a pesos ya indexados al día de hoy, de 29,000 millones de pesos. Y nada más para tener una idea de lo que significan 29,000 millones de pesos, pues la pensión para el bienestar para personas con discapacidad permanente, ese programa vale menos, 28,000 millones. El presupuesto de Tlaxcala son 28,000 millones. Menos que lo que se le pagó a estos despachos corruptos. El presupuesto de Colima, 23,000. Beca Universidad para la Educación Básica Rita Cetina, 22,000 millones. El presupuesto del Infonavit en un año, 17,000 millones. Se le pagó a estos señores más de lo que el Infonavit eroga en un año. El programa de entrega de fertilizantes vale 17,500 millones. Pensión para mujeres del bienestar, 14,700. Esto es para comparar, para dimensionar más que para comparar el monto de dinero que se llevaron estos despachos de delincuentes. Estas son las empresas, estos son los despachos. Esta es la que más dinero recibió, este despacho. Y esta de aquí, que recibió una cantidad muy importante y la tenemos marcada con rojo, por lo siguiente. Bueno, pero permítanme decirles algo también. Estas cantidades son la cantidad que se les pagó. A más de 2,000 millones, más de 1,900, 786. Pero al día de hoy, la mayor parte de estos despachos siguen teniendo contratos vigentes. Bueno, ya los vamos a recortar, pero tenían contratos vigentes. Les hablaba de ese despacho que se llamaba Axer, estaba con una flechita. Bueno, hubo gestiones del dirigente sindical del Infonavit, esta persona, para que se le pagaran 103 millones de pesos a este grupo que formó parte de los juicios masivos irregulares por pago de demandas a trabajadores que presentaban alguna demora. Es decir, un dirigente de trabajadores, un dirigente sindical, haciendo gestión para que le pagaran a un despacho que desalojaba de manera corrupta, irregular, a trabajadores.